Bienvenidos a todos que nos seguís en esta sesión, ya sea a través de LinkedIn, YouTube o La Vanguardia. Y aprovecho para recordaros que luego estará disponible en nuestra página LinkedIn o en YouTube en cuanto termine la transmisión para aquellos que queráis o verla después o volver a verla. Como digo, muchas gracias por conectaros. En este caso, como sabéis, vamos a hablar sobre las perspectivas del sector turismo y concretamente la agenda que os queremos proponer para hoy pues son estos 3 puntos, ¿no? En primer lugar, empezar analizando el impacto que ha tenido el coronavirus en el sector y que todos los que trabajáis en el sector estáis sufriendo ahora mismo. Luego también yo creo que es muy relevante poder hablar cómo podemos plantear y cómo esperamos que sea la desescalada en el corto plazo para finalmente acabar hablando un poquito sobre cómo va a ser o podemos esperar que sea la nueva normalidad, lo que se viene a llamar nueva normalidad en este sector. Teniendo en cuenta que es un sector muy heterogéneo, que va desde aeropuertos hasta aerolíneas, hoteles, centrales de reserva, agencias de viajes y por lo tanto va a ser difícil poder cubrir cada uno de los diferentes subsectores. En cualquier caso, para hablar de todos estos temas, tengo el grandísimo honor de tener a 2 invitados de lujo hoy. Por un lado, a Raúl González, CEO del grupo Barceló Hotel Group, y por otro lado a Jordi Mestre, presidente, por un lado, del Gremio de Hoteles de Barcelona y presidente ejecutivo de Salenta Group. Los dos, aparte de estos primeros títulos que he mencionado, pues son miembros de muchísimas comisiones, juntas directivas, consejos y demás, y no me voy a explayar demasiado porque tenéis todo el detalle en la invitación. En cualquier caso, Raúl y Jordi, muchísimas gracias por uniros hoy, dejaros haber invitado a esta sesión. Y lo primero que os quería preguntar, y empiezo con Jordi, es si le tuvieras que poner un titular en una frase a la presente crisis del corona, ¿cuál sería tu titular, tu resumen ejecutivo? Bueno, en primer lugar, agradecer a IES que me haya invitado a este foro. Como alumni para mí es un honor, ¿no? Y respecto a la pregunta que me haces o a la petición de un titular, pues te diría que estamos ante la madre de todas las crisis, ¿no? La crisis que estamos viviendo, y es digamos, un pensamiento compartido, aquí en España no se veía desde la Guerra Civil y en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que no exagero si digo que es la crisis más importante de los últimos 70 años. Pues muchas gracias. Enseguida veremos algunos datos que me temo yo, pues ilustran cuantitativamente esta visión. Pero antes también me gustaría pedirle a Raúl, que además también es no solo antiguo de la casa, sino además presidente de uno de nuestros chapters. ¿Cuál es en tu caso, Raúl, el titular resumen de la crisis? Sí, gracias, Philip. Yo creo que la crisis de 2008 fue una crisis que se denominó la crisis financiera, ¿no? El sector financiero. Yo creo que la crisis de 2020 provocada por el virus es la crisis del turismo, ¿no? Tiene un impacto sobre el sector terrible y bueno, veremos a ver, pero es la crisis del sector turístico. Muy bien, efectivamente es un hecho de que el sector, bueno, travel and tourism en el sentido amplio, pues es el sector, como veremos luego, posiblemente más afectado. Como digo, es un sector muy amplio que tiene muchos subsectores incluidos, pero que todos sabemos que es un sector ya solo por su tamaño de especial importancia. Estamos hablando del orden del 10% del PIB a nivel mundial y pido aquí disculpas que algunas de las transparencias tienen ciertas cosas en inglés, pero yo creo que a nivel de datos se va a entender perfectamente. Y como decía, no solo es el 10% del PIB, sino también de los empleos. Y en ese sentido estamos hablando, además, un dato yo creo que especialmente interesante, que en el año 2019 se estima que prácticamente 1 de cada 4 o 5 empleos nuevos, creados nuevos, han sido en el sector travel and tourism en el sentido amplio. O sea que realmente ha sido un motor muy importante de creación de puestos de trabajo. Aquí lo que veis es que además es un sector que ha demostrado en los últimos años un crecimiento muy importante también. El crecimiento siempre ha sido por encima de lo que ha sido el crecimiento del PIB global a nivel mundial,
pero también además, y esto es especialmente interesante en relación a lo que nos ocupa hoy, que ha sido un sector que hasta ahora se ha demostrado ser muy robusto ante crisis. Ya sean crisis del ejemplo de lo que fue SARS o el 9/11, que evidentemente, como veremos, tienen o tuvieron un impacto, pero que realmente el sector consiguió recuperarse a nivel global con bastante rapidez, ¿no? Y por lo tanto, esta frase que nos decía Jordi, ¿no?, de la madre de todas las crisis, está pensado en el sentido de que ya ha vivido este sector muchas crisis, ¿no? Y como veis ahí en la transparencia, pues una de las dudas es cómo va a caer este número, ¿no? En un sector que, como veis, desde el 2000, hace 20 años justo, pues ha tenido unas tasas de crecimiento muy, muy llamativas, ¿no? Previsiones, pues aquí del World Travel and Tourism Council, pues dos datos que yo creo que resumen la magnitud del impacto, ¿no? Si el sector turismo decimos que es más o menos el 10% de los empleos, digamos, formalmente reconocidos, que son como unos 350 millones, estamos hablando de que, según este council, estiman que prácticamente 100 millones de estos empleos están en riesgo de ser afectados y posiblemente desaparecer. Y si pensamos que en general el sector pues tiene un equivalente de un PIB de 8,7 trillones en nomenclatura americana de dólares, estamos ante la expectativa de que se puedan perder del orden de 2,7 de este total, ¿no? Y lo que es más preocupante, el VTTC ha empeorado sus pronósticos en los últimos 30 días de 75 millones de pérdida de empleo a 100 y de 2,1 a 2,7 en solo 30 días, ¿no? Que nos da una idea de cómo han ido muy a la baja estas previsiones. Si lo miramos, por ejemplo, concretamente en el sector de las aerolíneas, la IATA, la Asociación Global de Aerolíneas, pues veis cómo, un poco dependiendo también de la parte geográfica del mundo, pues las caídas esperadas para este año pues son hasta del entorno de casi el 50%. Y lo que es casi más interesante, veis a la derecha, para el sector en Estados Unidos, la comparativa de lo que efectivamente fue para las líneas aéreas el 9/11 y lo que fue la crisis financiera, como antes decía Raúl, ¿no?, que fue mucho más una crisis del sector financiero y que en comparación con lo que ha sido ahora la crisis de la COVID, pues se queda en comparativamente poca cosa, ¿no?, en este sentido, en su impacto. También interesante, si lo miramos a nivel de España, por completar la foto, ¿no?, que, como sabéis, es un país donde el sector turismo pues es absolutamente central como motor económico, de distribución de riqueza y demás, y confirma, por ejemplo, el titular que nos daba Raúl, ¿no?, que ha sido el sector más afectado en términos de lo que es el impacto de la pandemia en los diferentes sectores y que posiblemente le lleve a cerrar 2020 como el peor año de su historia. Y con esto me gustaría devolverle la palabra a Raúl y decir, oye, ante estos datos, ante lo que es la visión que tú estás viendo como máximo responsable operativo de una empresa del tamaño de Barceló, con la gente que hablas, un poco, ¿cuál sería tu resumen ya un poquito más elaborado, ¿no?, de este impacto, ¿no? ¿Realmente es tanto más grande lo que hemos visto y en qué se caracteriza también geográficamente? Bueno, en general, tu balance, Raúl, si te puedo pedir. Vamos a ver, yo creo que conviene poner un poco en contexto la situación. España tiene una cuota a nivel mundial aproximadamente del 6,5%. O sea, en el mundo hay 1.400 millones de turistas, España tenía 84, la estancia media de los turistas en España es más elevada que en el mundo, por tanto estamos entre 6,5 y 7% de cuota. Las empresas españolas gestionan fuera de España alrededor de 250.000 habitaciones adicionales, lo cual quiere decir que hay aproximadamente otros 3 puntos de o son propiedad o están gestionadas por compañías españolas. Por lo tanto, entre lo que se recibe en España y se gestiona en España y lo que gestionan las empresas españolas fuera de sus fronteras, cerca del 10% de la cuota mundial la llevan empresas españolas. Nosotros, el impacto es mundial, yo diría que ese es el primer titular. Nosotros tenemos aviones, los tenemos parados.
Tenemos agencias de viaje, las tenemos paradas. Tenemos bares, los tenemos parados. Tenemos restaurantes, están parados. Tenemos hoteles, están parados. ¿Dónde tenemos algo de actividad? Estados Unidos, que probablemente es un tema de estudio desde el punto de vista de gestión, es el único país del mundo donde nosotros estamos en que la mayoría de los hoteles siguen operativos, con niveles de ocupación muy bajos. Cuanto más internacional el destino, más baja la ocupación. Es decir, que si nos vamos a destinos del centro de Estados Unidos, muy dependientes del mercado doméstico, esas ciudades están en el entorno del 30-40% de ocupación, impactadas, pero no tanto. Sin embargo, hoteles, por ejemplo, en Nueva York o en Chicago, hemos tenido que cerrar, ¿no? Si lo vemos por tipología entre vacacional y urbano, el vacacional en principio estamos resistiendo un poco más que el urbano, que el hotel por motivos corporativos de trabajo. En España, como es lógico, hemos cerrado todo. En Europa está todo cerrado. En el norte de África hemos cerrado todo y hemos empezado a reabrir. Por lo tanto, primera buena noticia para los que están oyendo y están desesperados. Bueno, hemos abierto en Túnez por motivos puntuales, pero se ha abierto. En Egipto tenemos abierto. En Dubái tenemos abierto. En Sri Lanka hemos tenido que cerrar. En el Caribe tenemos abierto alguna cosa, en México, pero con muy baja ocupación. Por lo tanto, yo diría, muy generalizado el impacto, con algunos países donde conseguimos mantener abierto muy a duras penas. Yo creo que el tema es que la movilidad está muy restringida y sin movilidad el turismo internacional no existe. Entonces nos tenemos que ir a mercados domésticos y tenemos luego la situación, por ejemplo, de España, en el que no hay movilidad interprovincial. Por lo tanto, como comentábamos, ¿no? Si no me puedo mover de la provincia y además me tengo que quedar en la habitación, pues prefiero estar confinado en mi casa que confinado en la habitación del hotel. Por lo tanto, no cabe la apertura de momento, ¿no? Por tanto, yo diría global, con un impacto un poco menor, especialmente en Estados Unidos lo destacaría por cómo lo enfocan. Es un planteamiento mucho más liberal de la economía, en el que se ajustan los costes de una manera mucho más fácil, mientras que aquí acabamos el sector requiriendo que nos pidan que cerremos, lo cual a mí me parece una tristeza terrible, ¿no? Que el sector pida que le cierren la actividad, ¿no? Esto enseguida, muchísimas gracias, Raúl, hablaremos en relación a la desescalada, nuestro segundo punto. Y de hecho ya veo y animo a la gente a mandarnos preguntas que en la medida posible iremos retomando y os iré distribuyendo. Pero antes de nada también me gustaría igual una primera valoración un poquito más, digamos, extensa por tu parte, Jordi. ¿Cómo, digamos, o qué te ha hecho llegar a esa conclusión? Esta es la madre de todas las crisis. Bueno, es que yo creo que es evidente, por lo menos aquí en España, lo que representa el sector turístico, ¿no? Y cuando hablamos, como decía Raúl, de turismo, no solo de ocio, sino de negocio, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos la fortuna de tener o, digamos, compartir con Francia los países con más turismo a nivel mundial, excepto China, que con su turismo interno ya nos sobrepasa, ¿no? Pero en este sentido lo que quiero decir es que evidentemente la crisis que estamos sufriendo es una crisis nunca vista que ha afectado a un sector básico en la economía de España y en muchos países. Pensemos que aquí en España estamos hablando de casi 3 millones de empleados directos del turismo, de miles y miles de empresas, ¿no? Con casi el 13-14% del PIB nacional. Y evidentemente esto es muy difícil de digerir, evidentemente no solo para los ingresos del propio sector, sino por los impuestos que recoge la administración de nuestra actividad, tanto a nivel directo como indirecto. De hecho, la alimentación está sufriendo también mucho el cierre de nuestros hoteles, ¿no? Y bares y restaurantes. Por lo tanto, por eso yo he afirmado que esta crisis es enorme, no solo en nuestro sector, sino en otros sectores colaterales, ¿no? Pues muchísimas gracias y de hecho eso nos lleva, yo creo que de manera natural al siguiente punto, que efectivamente
la primera conclusión, el impacto ha sido brutal, pero además ahora lo peor es que lo que viene sobre todo destaca por una cosa, yo creo que es la incertidumbre, ¿no? Cómo va a ser, en primer lugar, esta desescalada y luego hablaremos también cómo puede, de alguna manera, ser esta nueva normalidad, ¿no? De cara a la desescalada, y también hay preguntas de nuestros participantes, asistentes, bueno, es un hecho de que el gobierno, igual que para todo lo que está desescalando, pues ha planteado una serie, digamos, de medidas y de propuestas, ¿no? También es un hecho, y aquí os paso la palabra, de que la primera reacción de lo que ha sido el sector ha sido más bien vamos a decir, cautela, ¿no? Y os preguntaría aquí, igual primero te pido a ti, Jordi, ¿por qué el sector ha avisado de que el plan que nos plantea el gobierno pues no acaba de convencer? Y lo habéis mencionado un poco antes, de que hay casos donde se podría abrir, pero no se va a abrir. Bueno, es que yo creo que son unas medidas que no tienen ningún tipo de sentido común, incluso, ¿no? Como decía Raúl, que te obliguen solo a vivir del turismo o del visitante de tu propia provincia, pues es un sinsentido. Además, hay un tema que es importantísimo, ¿no? También el tema del aforamiento. Evidentemente, si nos obligan a un tipo de restauración con un 30%, ahora se ve que han aumentado un 50%, ya difícilmente te salen los números, pues claro, con estas limitaciones prácticamente es abocarte a cerrar el negocio, ¿no? Bueno, yo diría que son medidas que la Administración, el Gobierno español en este caso, pues no ha escuchado como debería al sector privado, ¿no? A mí me sorprende mucho que el Gobierno no ha parado durante todas estas semanas de decir que según los expertos sanitarios, cada 2 por 3, y en cambio al sector implicado, en este caso al sector turístico, parece que no le han hecho caso ni en lo más mínimo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido yo diría que estamos muy, muy decepcionados, aparte de molestos, claro, porque son unas medidas que prácticamente no las puede cumplir nadie. Nos sale más a cuenta no abrir que abrir en estas condiciones. Me queda muy claro lo que argumentas. Raúl, igual en esta relación, más que solo decir lo que no convence, igual la pregunta es también qué os gustaría a cambio, ¿no? Y de hecho desde el sector es un hecho de que a través de Exceltur y otros organismos habéis planteado vuestra propuesta, ¿no? ¿Qué destacarías de estas propuestas, ¿no? ¿Qué crees tú que efectivamente debería tener que tomar en consideración, ya sea aquí en España como en otros lados, pues los gobiernos, los reguladores? Yo creo que la clave está en tener un cierto control del nivel de infección, ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos tener los test a nivel de empleados y que el cliente que accede a nuestros hoteles tenga que tener también algún tema, algún test, alguna prueba que demuestre que no está contagiado, ese es el mejor de los sistemas de protección, porque incluso las limitaciones de aforo, si limitas el aforo y vienen la mitad de gente, pero vienen los que vienen contagiados, pues tenemos un problema grave. Lo importante es que vengan muchos y que vengan todos sanos. Y el que no esté sano y tenga la infección, pues tendrá que ir a ingresarse o a ponerse en cuarentena, ¿no? Por tanto, digo que el número no es la solución. El número es que la clave está en que vengan personas que no tengan la infección. Yo creo que el planteamiento no coincido plenamente con Jordi. Nosotros, tal como está planteado, no vemos la posibilidad de abrir ningún hotel, ninguno, hasta que acabe todo este periodo y pasemos a la etapa que denominan de nueva normalidad. Y no lo veo viable. Yo creo que muy poquita gente será capaz de abrir con estas condiciones, ¿no? Nosotros ahí yo creo que el problema en esto es cómo regulas, cómo proteges. Supongo que tienes el dilema de que vuelva la actividad económica y por otro lado que no haya un incremento de la infección. Por eso digo que lo ideal sería que hubiera controles, ¿sí?, de las personas que están infectadas o que tienen un riesgo de estar infectadas. Si no lo controlamos eso, va a ser difícil. En principio,
España tiene la ventaja de que una parte muy importante de su turismo viene por vía aérea. Por lo tanto, si ahí hicieras el sistema de control en la gente que va a tomar el vuelo, sería un sistema relativamente fácil con unas certificaciones que se pudieran expedir, una especie de pasaporte sanitario, y que el que dé positivo y pues tenga que tener un tema de cuarentena, y el que le haya pasado o esté inmune, pues tenga todas las posibilidades de poder disfrutar de sus vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que el tema me parece que va por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. De hecho, luego yo creo que nos dará tiempo brevemente de tocar también algunas de estas medidas que pueden acabar siendo parte de esa nueva normalidad, ¿no? Pero antes de avanzar en esa línea, igual, Jordi, también tu valoración un poco dentro de pues, todas las medidas y sobre todo en términos de apoyo, ¿no? Que de alguna manera un sector pues tan importante, nuevamente en el caso de España, pero también de muchos otros países, ¿no? A nivel tanto de asegurar liquidez, a nivel de, por ejemplo, asegurar los modelos con los ERTES, a nivel de descuentos fiscales y demás. Por ejemplo, para el caso de Barcelona, ¿no? Que tú conoces muy bien, ¿qué sería importante para que, sobre todo ahora hablando de hoteles, que es donde tú estás más metido, qué destacarías tú como claves? Bueno, un poco lo que dices tú, ¿no? O un mucho. De hecho, a mí me consta que no solo a nivel de Barcelona, sino a nivel nacional, tanto la CEAT como Exceltur, las peticiones han sido prácticamente las mismas, ¿no? Desde disponer de mucha mayor liquididad a prorrogar los ERTES, evidentemente, porque si no prorrogamos ERTES tenemos que pasar a ERES y entonces va a ser el problema mucho mayor, ¿no? Tema impositivo, no tenemos ningún ingreso. Estamos en esta situación, por lo tanto, es una economía de guerra. O sea, nuestras empresas, los hoteles y yo creo que muchas empresas de otros sectores, estamos reformulando y renovando nuestros presupuestos porque la situación en muy pocas horas o pocos días ha cambiado radicalmente. Llevábamos un mes de enero y un mes de febrero muy buenos y prácticamente en 3-4 días el panorama cambió radicalmente. O sea, pasamos de 100 a 0 en muy pocos días, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que yo creo que y es una petición que me consta que otros sectores han hecho, es que la administración se tiene que poner en su lugar y ayudarlo, porque si no es que el país prácticamente está en quiebra, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias una vez más. Vamos también a centrarnos en una pregunta que también muchos de los que nos escuchan y nos ven están planteando, que lógicamente es la pregunta: ¿y esto cuánto va a durar, ¿no? Y decíamos que es muy difícil, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe exactamente cómo va a ser, porque en parte depende de muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero igual simplemente como orientación, me parece interesante aquí un estudio donde de alguna manera lo que se ha hecho es intentar aprender un poco de las crisis que ya se han vivido, que como decíamos, todo indica que han sido más pequeñas, pero que nos puede dar una primera idea, ¿no? En términos de cuántas de ellas, por ejemplo, han sido de qué tipo, ¿no? Desde terrorismo, desde desastres naturales, inestabilidad política o, como la que tenemos ahora, enfermedades o pandemias, ¿no? Y vemos que efectivamente no ha sido la primera, aunque seguramente de las más importantes, ¿no? Vemos también, en términos generales, pues datos de cuánto han durado. Y cuando decimos de cuánto han durado, en recuperarse. Muchas de estas, por ejemplo, si hablamos de enfermedades, por ejemplo, la fiebre porcina, pues han estado más localizadas de la que es ahora, ¿no? Pero aparte del digamos, tema de la perspectiva temporal, una de las cosas que nos pregunta la gente, y me gustaría, pues, en la medida que evidentemente sabemos que es muy difícil, pero vuestra intuición, vuestra sensación, ¿cómo pensáis que se va a comportar algunas de las claves del sector? Y empezaría contigo, Raúl. Uno de los temas que nos preguntan es en términos de, por ejemplo, precios, ¿no? ¿Pensáis? Porque aquí lo especial es un poco que ha habido contradicción por los dos lados, oferta y demanda, ¿no? O sea, no es tanto solo de un lado que hemos cerrado hoteles, pero la pregunta es, ¿la gente va a volver? Entonces, ¿cómo pensáis en la medida que esto se puede comportar, por ejemplo, a nivel de precios? Yo creo que para el retorno hay, desde mi punto de vista, dos elementos clave. Uno es el tema
de la decisión de los gobiernos, una consideración de tipo más político, lógicamente entiendo que vinculada con el tema sanitario, es decir, si se acepta la movilidad en el espacio Schengen o la movilidad con otros países, puede empezar a abrirse el mercado. Mientras no haya esa movilidad, muchos de los destinos no tienen recorrido en España ni en el resto del mundo. Y luego tiene que ver con lo que comentas, Philip, de la actitud de las personas. Todos los estudios que he podido ver, la inmensa mayoría de los clientes siguen queriendo viajar. Por lo tanto, yo creo que el fondo, en largo plazo, para mí es optimista. No se ha cambiado el fondo y el patrón de consumo, los hábitos. Yo creo que eso sigue muy fuerte. De hecho, posiblemente el 50% de la gente plantea viajar en el propio año 2020. Por lo tanto, eso creo que es sano. Por lo tanto, si hay movilidad y la gente quiere viajar, hay posibilidad de recuperación. Veremos a ver. Yo creo que lo mismo que llega muy rápido de que todos nos obsesionamos y ahora vivimos con la obsesión del virus, hay que pensar que ahora en China estos días están reportando entre 1, 2, 3 casos diarios. En Corea del Sur están también en ese índice muy bajo de infectados diarios. Y yo creo que cuando los medios dejen de poner el foco en la enfermedad, creo que cambiará un poquito la posición del consumidor. Pero creo que ese es el elemento clave. Es, si la población está con miedo y reacia a volar, tendremos un retorno mucho más complicado. Pero ahora que nos han dejado salir, yo veo más gente en la calle que nunca. Es como, no sé, una concentración de gente paseando, haciendo actividad deportiva. Por lo tanto, yo creo que ahí el cliente, el mercado va a responder. Bueno, enseguida podemos compartir algunos datos. De hecho, en este sentido, ¿no? Concretamente, yo creo que todos anticipamos que lo que primero se va a recuperar es la demanda nacional en cada país, ¿no? Veis aquí algunos datos. Estos son datos reales en el sentido de que no son previsiones, sino reservas en la comparación con un año antes. Como veis, por ejemplo, en el caso de Italia, lo que nos viene a decir es que las reservas en el mes de marzo para el año 2021 están ya en lo que es mercado nacional más cerca de lo que sería el estado del 2019, pero lógicamente muy, muy lejas, en cambio, en lo que es el mercado internacional, que estaría todavía en un menos 80, que también de alguna manera se refleja en esta siguiente, que es la recuperación esperada, y esto sí que ya son proyecciones, de lo que sería justamente los volúmenes de viaje dentro de Europa, ¿no? Donde veríamos que realmente para recuperar los niveles de 2019 prácticamente estaríamos hablando en la temporada 2022-2023. También en Estados Unidos, en función de los escenarios que asumamos, pues estamos viendo que tardaríamos mucho tiempo, y esto es un poco también en línea con lo que vimos antes, en volver a estar en niveles anteriores. Pero en esta evolución me gustaría preguntarte, Jordi, si tú ves, y de nuevo, seguramente empezando por el sector hotelero, pero la lógica puede aplicar a otros también, si esto va a llevar a un proceso, por ejemplo, de más concentración, porque uno podría plantearse, oye, aquí los grandes son los que tienen más músculo y van a sobrevivir mejor y acabarán comprando, o vamos a ver pequeños hoteles también. Hay gente que me ha comentado la posibilidad de que se reconviertan hoteles más en apartamentos, en nuevas modalidades. Tú aquí un poco de tu experiencia, de lo que hablas con la gente, ¿crees que aquí va a haber consolidación, cambios más estructurales en el sector? ¿Cómo lo percibes o cómo lo ves? En la medida, de nuevo, que sé que es muy difícil hacer este tipo de conjeturas. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene en estos momentos la bola de cristal para decir lo que va a pasar, ni a corto, ni a medio, y mucho menos a largo plazo, ¿no? Evidentemente, yo estoy de acuerdo que se está comentando mucho que las cosas van a ser muy distintas a partir de ahora en todo el mundo. Yo supongo que algo cambiará, pero yo creo que el tema del viajar y disfrutar de unas vacaciones o viajar por trabajo, ahora tendremos un impasse
por miedo, porque evidentemente hasta que no salga la vacuna o un medicamento que cure por completo esta enfermedad, la situación no se va a normalizar, ¿no? Lo que veamos, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Lo que yo tengo muy claro es que si en estos momentos no tenemos una ayuda de la administración en el sentido que comentábamos antes, es muy posible que muchas empresas, básicamente las medianas y pequeñas, tengan que hacer un proceso de venta para subsistir y evidentemente aquí quien puede salir ganando y en mucho son los fondos buitres, ¿no? Evidentemente a mí, particularmente en mi empresa, ya me han llamado 4 en pocos días y es un riesgo que puede haber y que de hecho hay, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos todavía llevamos relativamente poco tiempo, pero si no se toman las medidas oportunas podemos tener aquí en España en concreto, porque es un caramelo a nivel turístico, digamos, podemos oír o leer noticias muy importantes, ¿no? En este sentido. Sí, Clarísimo. Felip, Sí, sí, Raúl, adelante. ahí os quería dar algún dato que creo que os puede ser útil. Nosotros para el verano teníamos niveles de ocupación ya en libros antes de este lío en el entorno del 40-50%. En los destinos internacionales que hacen la reserva con mucho más antelación. El español normalmente las reservas las hace mucho más tarde, con mucho menos tiempo. De ese 40 al 50%, algo más del 50% se ha reconducido a nuevas reservas durante el 2020 o el 2021, más del 50%. Hay otro porcentaje, el 48%, que ha pedido reembolso del dinero, pero el resto ha mantenido su reserva para las otras fechas. Y aproximadamente también más o menos 50% que han cambiado la reserva a septiembre en adelante de 2020 y otro 50% que lo ha cambiado para el 2021. Por lo tanto, hoy en libros tenemos una posición de invierno y de verano del año que viene claramente mejor, y estoy hablando de destinos vacacionales, no el urbano que contrata con mucha menos antelación, sino los destinos más turoperados, más vacacionales, con mucho mejor ocupación que lo que teníamos en 2020. Y otro tema que también comentar es, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que, como siempre, Estados Unidos todo lo hace rápido. Se enferman rápido, se curan rápido, echan a todo el mundo a la calle, los vuelven a contratar corriendo, son terriblemente flexibles en todo. Por lo tanto, mi expectativa es que la recuperación en Estados Unidos va a ser más rápida que la recuperación en Europa. Bueno, ahí como habéis visto, ¿no? Los datos de hecho apuntan un poco en esa dirección. También habrá que ver efectivamente cómo todos los protocolos, las medidas van tomando Exacto. forma y se van concretando, ¿no? Pero igual otro tema que también ya enlaza con luego nuestro tercer bloque, que es la nueva normalidad, y que igual primero también a ti, Raúl, y luego encantado también le pregunto a Jordi, porque yo creo que es un tema que también estoy viendo que aparece mucho en las preguntas, es en términos de empezar a pensar ya en oportunidades, ¿no? Y aquí, lógicamente, el sector, y de nuevo, no solo el hotelero, valor, uno de los temas, como en muchos otros sectores que más se estaban pues trabajando, era la digitalización, ¿no? En el sentido de que, pues tanto a nivel de mejora de servicio, de mejora de eficiencia, de innovaciones, pues sabemos que da mucho juego. Tú, no sé si a nivel personal o incluso ya dentro de lo que es el grupo, ves aquí que esto también pueda ser, y lo hemos visto en el IS, ¿no? En el IS, pues se puede decir que el dichoso virus ha sido un acelerador brutal de la digitalización, por ejemplo, en nuestras clases, ¿no? ¿Vosotros veis que también la digitalización o cualquier otra innovación tecnológica pues va a sufrir ese proceso de aceleración brutal? ¿Y cómo lo estáis enfocando en el Grupo Barceló? Yo creo que todos estos movimientos traumáticos tienen siempre algunas cosas positivas, ¿no? Y yo estoy convencido, y se lo he comentado al responsable IT del grupo, que si le llego
pedir que hagamos un proceso de trabajo en remoto para toda la plantilla en 24 horas, me habría dicho que ni en 24 horas ni en 24 días, que necesitaba muchos meses. De hecho, cuando empezó el virus, lo que planteamos es hacer algunas pruebas, ver un poco cómo evolucionaba. Por lo tanto, el tema de digitalización tiene un impulso enorme, tiene un impulso en muchas de las fases de gestión, también en parte en la relación con el cliente, pero yo sigo creyendo que vamos a encontrar dos tipologías muy diferenciadas. El cliente que quiere lujo y que quiere una estancia de experiencia, que necesita un contacto personal, y otro cliente que busca más un alojamiento, algo que esté muy bien, pero que no necesita esa experiencia, que probablemente pueda tener la experiencia 100% digital. Sabiendo que luego tenemos limitaciones, que tenemos que seguir enviando todos los días a la policía el registro firmado de los huéspedes, tenemos limitaciones. Pero sí que creo que hay un tema acelerado. Para que os hagáis una idea, nosotros en este periodo de confinamiento hemos cambiado la central de reservas y la web del grupo. Esto quiere decir una plataforma tecnológica con más de 1.000 millones de ventas en paquetes pequeñitos, es decir, que con muchísimas entradas, consultas, o sea, con muchísima actividad. Probablemente el Guinness debe estar de confinamiento también, pero si estuviera abierto nos darían el récord, porque realmente conseguir hacer este cambio con todo el personal en distanciamiento geográfico es difícil. Y ahí os diría un tema que creo que nos debe animar, y es que mi impresión personal es que los equipos han trabajado casi mejor en remoto que en presencial. O sea, el trabajo en equipo, cosa que en general no estamos muy habituados en el mundo, no es algo que nos salga de manera muy innata, creo que ha trabajado muy bien todos los temas interdepartamentales, entre países. En lugar de salir perjudicados, yo diría que en cualquier caso no nos ha venido mal. Por lo tanto, yo animaría mucho a intentar apoyar esta época dura en adelantar en cosas relevantes. Pues muchísimas gracias nuevamente, Raúl. De hecho, yo creo que aquí, cuando hablamos de nueva normalidad, una de las cosas que hay que ver primero a corto plazo, pues qué medidas al final nos exige pues el regulador, el gobierno de turno, y luego qué cosas valora o espera el cliente, ¿no? Para conseguir que vuelva a confiar o querer disfrutar, ¿no? de los servicios de los diferentes agentes del sector, ¿no? Aquí veis una encuesta, en este caso, yo creo que simplemente a modo de muestra, ¿no? Un poco de lo que valoran los clientes, ¿no? Desde más limpieza, de ofrecer pues desinfectantes, hacer chequeos test, que Raúl yo creo que lo has mencionado, de que los empleados puedan tener sus propios EPIs, de que por ejemplo haya menos interacción. Ahora enseguida os enseñaré un modelo también que he encontrado de un hotel en China, de al final incluso certificaciones, también es algo que hemos hablado, ¿no? Y que idealmente de nuevo pues se homogenizan en cierta manera, ¿no? Para que yo sepa, oye, ¿qué significa una certificación de un país, por ejemplo, Sri Lanka, si me quiero ir ahí de vacaciones? O al final incluso efectivamente ir a modelos donde, y esto va muy en línea con lo que planteamos, ¿no? De innovación tecnológica, donde en el fondo aprovechamos no solo para resolver los problemas del COVID, sino también al final para eficientar y mejorar el servicio, ¿no? Pero incluso pensando más en general, y aquí la pregunta para ti, Jordi, ¿tú ves aquí también eso, alguna oportunidad para el sector y especialmente, por ejemplo, para una ciudad como Barcelona, ¿no? Que siempre en los últimos tiempos ha estado muy, pues sobre todo presente el tema de la saturación turística, de la masividad del sector en términos de decir, no, tenemos que tener una propuesta de valor más de valor añadido, más enfocada en general, ¿no? ¿Crisis igual a oportunidad? ¿Ves alguna o ves que esto lo que hay que hacer es aguantar el chaparrón? No, al contrario, al contrario. De hecho, una de mis premisas, por no decir la más importante como presidente del gremio de hoteleros de Barcelona, es hacer el cambio de turismo de cantidad a turismo de calidad, ¿no?
yo creo que tenemos una oportunidad ahora, no diré única, pero sí muy, muy importante, de iniciar este proceso. Evidentemente, nosotros aquí en Barcelona, como en otras ciudades de ámbito más turístico, hemos sufrido en algún momento y en algunas zonas una sobresaturación, pero bueno, yo creo que bien gestionado tenemos una oportunidad de captar un cliente de calidad, ya sea en negocio, en cultura, digamos, en deporte, etcétera, etcétera, que hasta ahora a lo mejor pues no hemos podido concentrarlo más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad muy importante, no solo para Barcelona, sino a nivel general. Un tema que tenemos aquí en Barcelona y yo creo que se está notando en otras ciudades también de una manera muy importante es el problema que tenemos con los pisos turísticos ilegales, que ya se ha demostrado que son muy problemáticos no solo para la comunidad en la que están, sino para la ciudad por su incivismo. Y es una manera también que podemos encontrar para empezar a limitarlos y en algún caso eliminarlos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos que estamos tocando fondo a nivel turístico, porque tenemos hoteles cerrados, bares cerrados, restaurantes cerrados, tenemos una oportunidad importantísima, por no decir única, de empezar un nuevo camino. Bueno, es de esperar que al final, la medida de que esta pandemia pues se vaya organizando la salida, pues efectivamente la regulación en algunos aspectos tendrá que ser revisada y adecuada y que a la vez eso, igual que es un reto por un lado, pues es también oportunidad por otro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que efectivamente un tema muy interesante y ya un poco Raúl también lo mencionó antes es, oye, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿No va a ser más pues como un hospital lleva a un aeropuerto a un hotel, ¿no? Y de hecho yo creo que siendo positivos se ha demostrado que los hoteles pueden ser cuasi centros de garantía sanitaria, ¿no? Porque ha habido hoteles medicalizados que han funcionado perfectamente. O, como decía Raúl, aquí lo que esperamos es que al final la gente lo lleve adentro, ¿no? Y esto es simplemente una evidencia anecdótica para sustentar lo que decía antes Raúl, ¿no? Esto es de un parque natural en China, de hecho, concretamente en la provincia de Hubei, cerca de Wuhan, que cuando por fin después del desconfinamiento se abrió y además se dejó entrar gratis, pues tuvo más bien el problema inesperado de que prácticamente tuvo que cerrar por masificación, porque la gente de alguna manera no es que estuviera temerosa, ¿no? Al revés, todos se lanzaron a poder volver a disfrutar, ¿no? Lo cual yo creo que es un mensaje muy, muy optimista en el sentido de que efectivamente las personas lo llevan dentro, querer viajar, querer descubrir, ya sea de trabajo o ya sea de disfrute, ¿no? Y que no olvidemos también de que cuando decimos cómo han crecido los números de turismo mundial, ¿no? Que hablábamos de casi 1,5 billones, pero todavía queda una inmensa mayoría de ciudadanos que sueña con poder viajar, porque no lo ha podido hacer hasta ahora, ¿no? Y es de esperar que ese sueño no se vaya a desvanecer, ¿no? Entonces, entrando ya un poco en la recta final, me gustaría también pediros una valoración un poquito en términos de más allá del sector, como directivos y empresarios, ¿qué ha supuesto en términos de lecciones aprendidas, ¿no? Igual empiezo aquí contigo, Jordi, ¿no? Para ti ahora, visto atrás, dices, oye, esto, ¿qué me ha supuesto a mí como persona, como empresario, como presidente de un gremio, el haber vivido, ¿no? Porque esto yo creo que es una experiencia pues que ahí vamos a tenerla para siempre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en esta última década, yo creo que hemos aprendido una cosa para mí muy importante, ¿no? En la crisis financiera de Lehman Brothers ya vimos que lo que pasaba en un banco en Estados Unidos afectó a todo el mundo y ahora hemos visto que uh, una enfermedad en China ha afectado a todo el mundo. Por lo tanto, a nivel personal, yo lo que he aprendido es cualquier cosa que pueda pasar grave en cualquier punto del mundo, hay que estar preparado. Yo creo que por lo menos hay que estar preparado. Si te afecta, estarás preparado. Si no te afecta, mejor, ¿no? Eso por un lado. Después lo que comentaba antes, a nivel, digamos, empresa y ciudad, apostar por el turismo de calidad. Es una oportunidad que tenemos muy importante y no hay que desaprovecharla, ¿no? Y a nivel, yo diría, nacional y en concreto también de algunas ciudades, ya sobre todo a nivel europeo, como por ejemplo Venecia, ¿no? Poner en valor la importancia del turismo. Hablo de Venecia, pero podría hablar perfectamente de Barcelona, que han sido ciudades que han, digamos,
demonizado el turismo durante mucho tiempo y ahora todos estamos rezando para que vuelva cuanto antes mejor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a nivel empresa personal, yo estas tres, digamos, premisas las tendría muy en cuenta. Muchísimas gracias. Raúl, para ti, ¿cuáles han sido las lecciones, si se puede decir así, de lo que llevamos de crisis, ¿no? Y que, como decimos, no es la primera, posible, me temo que tampoco será la última, pero sí, seguramente yo creo que todos estamos de acuerdo que en este sector ha sido la más gorda, ¿no? ¿Qué lecciones sacarías tú? Yo empiezo un poco por donde comentaba Jordi, ¿no? Yo lo vengo hablando bastante con el equipo, tengo bastantes reuniones con todos los directores de hotel, con todos los equipos clave y les decía que el ser humano siempre quiere lo que no tiene, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando nos quejamos de trabajar mucho, ahora que no podemos trabajar normal nos quejamos de que no trabajamos. Cuando tenemos turistas nos quejamos de que tenemos turistas, cuando no los tenemos de que no los tenemos, siempre nos quejamos. Así que, primer tema, valoremos lo que tenemos, que es mucho. Luego, yo creo que otra reflexión es la vulnerabilidad, tanto en lo personal como en el mundo de la empresa. Que seamos conscientes de que por muy fuerte que nos sintamos, como persona o como compañía, somos vulnerables, en muchos casos por factores exógenos como este. Por lo tanto, yo animaría a la prudencia. Es decir, cuando se hacen los estudios, ¿no? La cátedra de empresa familiar, ¿no? Con Josep Tapies, antes con Miguel Ángel Gallo, cuando compara las empresas familiares, no familiares, y dice que duran más las familiares, en parte es porque hay una visión de largo plazo y hay normalmente una prudencia financiera. Por lo tanto, yo animaría a que seamos prudentes porque, aunque nos creamos muy fuertes, somos más débiles, ¿no? De lo que creemos. Y luego quizá quería destacar también cómo la importancia de la flexibilidad. Nosotros hemos cambiado los sistemas de información de un día para otro, es decir, para una compañía como nosotros con nivel de apalancamiento bajo, la caja diaria no era un dato que yo viera ningún día y ahora miro la caja diaria, qué pasa con los cobros y los pagos cada día. Los comités de dirección los hemos cambiado de un día para otro. Teníamos reuniones mensuales presenciales, ahora tenemos reuniones semanales de comercial, semanales operativas y diarias de gabinete de crisis. La empezamos el 27 de febrero, no más tarde, y la hacemos todos los días, incluidos sábados y domingos de aquella época. Por lo tanto, cuando dicen que esto no se veía, pues nosotros igual no veíamos tanto y yo nunca me imaginé que íbamos a cerrar todo, pero que ya se veía que esto venía duro, parece que sí, ¿no? Por lo tanto, pues muchísimas gracias, Raúl. Nos queda un minuto que me gustaría aprovechar para simplemente resumir un par de ideas que yo creo que son interesantes en términos generales y sobre todo también dejar un poquito de vamos a decir, optimismo ante esta situación, ¿no? Yo creo que, resumen uno, a corto hemos visto que el impacto está siendo brutal en el sector, pero que sobre todo también tenemos muchísima incertidumbre a medio. Pero yo creo que también hemos visto que es un sector que ya ha pasado por muchas crisis, algunas, y yo creo que cada vez más se han gestionado con cierto acierto, pudiendo mitigar los impactos y que, por lo tanto, hay que, sobre todo, construir sobre lo que hay, no reinventar cosas nuevas, sino aprovechar lo que hay y añadirle las medidas sanitarias y demás que hagan falta, pero para ello, sobre todo, necesitamos una buena coordinación global y, sobre todo, también público-privada. Yo creo que esto lo habéis dicho vosotros más de una vez. Y, sobre todo, dar apoyo al sector, en el sentido de que es un sector que es un tractor económico y distribuidor de riqueza y que, por lo tanto, es necesario, pues, de las formas que se pueda, también a nivel de promocionar países, ¿no? España ahora, por ejemplo, pues tiene, desgraciadamente, una imagen muy afectada por el COVID y hay que recuperar esto, ¿no? Y como último punto, pues básicamente hay que aprovechar las oportunidades que puedan surgir, que ahora mismo nos cuesta ver, pero que todas las crisis ofrecen. Y ya simplemente, pues en primer lugar, daros muchísimas gracias a los dos por compartir en un momento tan difícil vuestras opiniones. Yo sé que no es fácil, pero todos los que hemos podido escuchar hoy os lo agradecemos. Y al resto que habéis asistido también, muchísimas gracias y recordaros que
Desde ya esta sesión está disponible a través de la página LinkedIn del IES, pero que también dentro de nuestra página web ies.edu pues podéis acceder a las sesiones que ya han tenido lugar y que la semana que viene pues tendréis más sesiones sobre temas, yo creo que absolutamente de actualidad en relación a la pandemia. Muchas gracias y que tengáis pues un buen día o lo que queda de día a todos. Muchísimas gracias. Gracias.